el reportaje de cada uno, recrimina a aquel que no reprodujo. No le dice en el capítulo 25, versículo número eh, 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías. Lo que la palabra dice exactamente, que no los recrimina porque no tenían, porque ellos tenían. No los recrimina en cuanto a un dinero, sino que los recrimina al de un talento porque no lo supo invertir. La situación no es entonces guardar, sino la cosa es invertir y multiplicar lo que nos ha dado Dios. Por eso cobra importancia esa parábola, ¿no? Ahora, este hombre dice, se excusa diciendo, porque tuve miedo. Y claro, una pandemia hace sentir miedo. ¿Quién no lo ha tenido? La cosa es controlar el miedo y que el miedo no nos controle. Pero cuidado que el miedo, mis amados pastores, vaya a ser más grande que nuestros compromisos. Porque este caballero de el un talento tenía un compromiso establecido. ¿Cuál era? Bien claro le dijo su señor, reproducir lo que tenía. Por eso es importante que tengamos eso en claro, ¿no? Si alguna lección esta pandemia nos está dejando es, repito, orar, la parte espiritual, la palabra, los cultos familiares, todo que nos ha mantenido y nos ha sostenido a todos. Pero también para la próxima es necesario que ahorremos, no desde el punto de vista de guardarlo, sino de luego de eso saber invertirlo, tener creatividad, tener sabiduría. Es importante reconocer también de que cuando Dios dio el Espíritu Santo por primera vez a un ser humano, se lo dio a Bezaliel. En la Biblia habla eso en el capítulo 21, si mal no recuerdo, del libro de Éxodo, para que Bezaliel construyera el altar del tabernáculo. Y la primera mención que se habla dice que yo lo he dotado, lo he llenado del Espíritu de Dios, que todos tenemos también. Qué lindo es, pues, un pueblo que recibe el Espíritu de Dios y sus manifestaciones gloriosas. Pero en el caso de Bezaliel fue enfocado a crear, fue enfocado a inventar, dice, diseños, la tienda del tabernáculo, el altar, el altar el pacto del altar, el desmontable en el desierto, los vestidos de los sacerdotes. Ustedes se dan cuenta, todo eso, el aceite de la unción. O sea, una cosa impresionante dada por el Espíritu de Dios. Pastores, creo que nosotros tenemos ese Espíritu de Dios que está diseñado, que está enfocado, que está dirigido para que tengamos, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Para qué? Para crear, para invertir, para salir. Ahora, remitiéndonos otra vez al asunto de Mateo, la, la enseñanza que dejó Cristo ahí fue la siguiente. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Esa palabra en lo poco también cobra exagerada importancia hoy en día, porque al decir en lo poco habla de esta pandemia, habla del momento que estamos pasando. En lo poco es el desierto, es la necesidad, es el dolor, es el momento que estamos pasando. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en lo poco? ¿Agarramos miedo? ¿No queremos invertir? Decimos no a nuestros compromisos para el reino de Dios que no pueden desconocerse, mis hermanos amados. Una cosa importante para que salgamos de esta pandemia y salgamos en victoria es que reconozcamos que estamos en el tiempo de en lo poco. Este hombre José, cuando tenía poco, supo sembrar. En la Biblia aparecen casos de gente, de hombres y mujeres en la fe, que en lo poco supieron sembrar. Por ejemplo, esta mujer viuda, Elías le enseña un principio para que cuando no había, cuando escaseaba todo, en tierra desértica, venga y ahí sepa darle a Dios lo que tiene que darle. Rescatemos estos pastores para que el miedo no exima nuestro compromiso para con Dios. Si decimos que Dios es nuestra primicia, tenemos que ponerlo entonces como primicia ahora para decirle, Dios, tú eres primero en todo. El hecho de estar pasando este desierto ya por 70 días y más quizá,
no me exime a mí el hecho de, por el miedo, justificarme diciendo, pues me olvido de Dios, escondo mi talento y se olvidó todo. Pues atrevámonos a cumplir esas reglas del reino, mis estimados pastores, porque son cosas fijas, son cosas necesarias, son cosas que no pasan, son cosas y tiempos en los cuales Dios está observándonos. Dirá usted quizás que yo tengo poco, pero la Biblia enfoca que el que en lo poco, tiene, pues en lo mucho será puesto. Poco. ¿Cuál es el poco? Reitero, el tiempo que estamos pasando. Ahora, el Señor, repito, no exhorta a este hombre porque no tenía. Repito, tenía cada uno dinero. Lo que le reclama al hombre del talento es que no tenía la capacidad para hacerlo reproducir. Juntamente con eso que damos a Dios, que no desconocemos el principio divino, está también la capacidad para reproducir. Repito, no les habla fuerte, no les exhorta en cuanto a que no tenían, porque todos tenían 5, 2 y un talento. Lo que les exhorta al de un talento es que no tenía la capacidad para hacerla reproducir, porque tenía, como Besaliel y Aholiab en el Antiguo Testamento, tenía el Espíritu de Dios para que lo haga. Por eso digo, pastores, nosotros y hermanos líderes, tenemos de Dios no solamente el hecho de que nos ha bendecido con un pan cada día, sino también la capacidad para reproducir el talento que nos ha entregado, que nos ha dado Dios. Mire que allá en el tiempo de este hombre Isaac, allá en Gerar, se fue huyendo. Han descubierto Gerar cerca de los filisteos, una tierra árida, ya limitando con el desierto del Negev. Allá se fue Gerar, a Gerar Isaac. Y dice que ahí este hombre, Isaac, dice, comenzó a sembrar. ¿Quién creyera, no? Tener la locura de sembrar en tiempos y en lugares que no hay producción. Ahí él sembró. Y dice la Biblia que ahí produjo al 100 por 1 aquello que este hombre había sembrado. Qué importante es eso, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña cosas y maneras y principios para que nosotros tras pandemias como pueblo del Señor, porque no se ve en el pueblo que no es cristiano, tiene temor, tiene miedo, la corrupción y cuántas cosas, necesitamos nosotros poner esos principios por delante. Otro ejemplo que doy, amados pastores, allá cuando David, en un momento de su vida, cometió el tremendo error de desconfiar de Dios en cuanto a que hizo un censo para contabilizar con cuántas personas él tenía, cuántos salían a la batalla. ¿Cómo va a ser eso? Si David sabía que Dios era el que ganaba sus batallas, pero en un acto quizás de temor, de sentirse desposeído o amenazado por pueblos vecinos, manda a hacer a sus generales un censo. Un censo demoró 9 meses casi, o más de 9 meses, un censo que costó luego la vida de 70,000 personas, porque Dios le dice a través del profeta Gad, tienes 3 opciones, guerra, hambre o peste, escoge tú. David le dijo, caigamos en tus manos, Señor. Y Dios mandó 3 días de peste, así como nosotros. Una pandemia. Pero importante lo que David hizo, ¿no? De parte de Dios a través del profeta Gad. Recuerden que él fue y a adquirir, a sembrar, en este caso, a adquirir un terreno para que allí se levante un altar para orar a Dios que tenga misericordia. Él iba a comprar la era de Ornán Jebuseo o Arauna Jebuseo en la otra traducción, y a comprarle los animales para el sacrificio, a comprar la leña y todo aquello. Y Arauna dijo, Señor mi rey, es un privilegio que estés aquí. Ven, yo te regalo, tal vez sabiendo que era rey, bueno, una honra, pero sabiendo que una pandemia es un tiempo de pasar en lo poco, que dice San Mateo. Es una forma de pasar un desierto, no había dinero, no había circulante, no había... Pero David dijo algo importantísimo, no ofreceré al Señor holocaustos que no me cuesten nada. Qué interesante eso, ¿no?
No ofreceré a Dios holocausto que no me cueste nada, sino que te lo pagaré por tu justo precio. Y lo compró en 50 ciclos de plata. Luego ahí se construía el fabuloso templo de Salomón. Queremos apuntar para el mañana. Queremos salir de esta pandemia en victoria también financiera. Comencemos hoy para mañana cosechar. Si hoy nosotros comenzamos a no olvidar nuestros compromisos ministeriales, nuestros compromisos para con Dios, sean pocos o poquísimos, aseguraremos, pastores, que mañana, simbólicamente, ese templo fabuloso de Salomón sea construido. No sé cuál sea tu deseo, tu anhelo, aquello que quedó pendiente de hacer, sea en tu iglesia, en tu familia, en tu inversión. Pues es hora de que nosotros comencemos ahora. Dios ve, estoy convencidísimo de eso, ve sobremanera lo que tú en lo poco puedes hacer para Dios, lo que en lo poco tú puedes dar para con tu Dios. Eso es parte vital de nuestro recorrido cristiano, de cómo esta pandemia no nos derrota con el miedo y nos sepulta, sino más bien nos catapulta, porque la pandemia o te sepulta o te catapulta. Sepultar significa te echa tierra, pero catapultar significa te lanza. Y esperamos, pastor, yo y usted y su casa y cada líder que me escucha, esta pandemia que no nos sepulte, sino que nos catapulte. Pero en la pandemia nosotros tenemos que saber ahorrar, invertir, sembrar para que Dios tenga misericordia. Dentro de esto, pastores, es también importante que sepamos entender que hay cosas que son necesarias que las guardemos, imprescindibles, que no son negociables, y son dos. Personalmente las he practicado, y si quieren de mí una experiencia particular es esta, es el diezmo. El diezmo constituye para mi casa, para mí, algo sagrado, algo que no se toca, algo que no es negociable. Me preguntarán, pero ¿cómo no hay entradas? Aunque sea de lo poco, pero es un sentido de honra para Dios. Eso no es negociable. El diezmo. Otra cosa no negociable es lo que estoy hablando, el ahorro que tú vas a tener, el ahorro que tú vas a dar para Dios. Entonces, son cosas que no se tocan. Diezmo, ahorro. Si tú diezmas el 10% y ahorras el 10%, nos quedará el 80% para las demás cosas necesarias en la vida, que estoy seguro Dios la va a multiplicar. Por eso, queridos hermanos, necesitamos hoy declarar, creer de que la pandemia, la escasez, no lo tomemos como un castigo, no lo tomemos como una cosa que salga de nuestras manos, sino más bien como una prueba que nos lleva más allá. Por eso quiero también leer lo que Santiago dice en su libro. Es interesante, pastor, para salir de esta pandemia en victoria. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2, es bueno, Santiago, la prueba. Él dice también, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Recuerden que Santiago hablaba a la gente expatriada, repatriada en tiempos de persecución. Pero el espíritu de la carta de Santiago no es un espíritu de lástima, de autocompadecerse, sino más bien de ánimo y de que continúe el pueblo cristiano en los tiempos de la iglesia perseguida de los primeros siglos. Y luego dice, porque la prueba de vuestra paciencia produce. Es interesante esa palabra, pastores, produce. O sea, la prueba algo produce. En este caso, paciencia. Pero tras la paciencia produce muchas cosas. ¿Quién ha dicho que en la prueba nos hacemos estériles? No, pastores. ¿Quién ha dicho que la prueba nos deja inactivos? No, mis colegas queridos, no. La prueba, más bien, como dije anteriormente, nos debe catapultar. La pandemia nos debe lanzar a nuevos desafíos. Por eso es que en el desierto Dios preparó a su pueblo de Israel para llevarlos a una tierra prometida. Porque no hay tierra prometida si no hay un desierto en el cual tú pasas
y el cual planifica lo que vas a tener mañana. Por eso los desiertos no pueden ahogar nuestros sueños. Los desiertos que pasemos no pueden cortar lo que ha puesto Dios de diseño para tu vida. Y estoy seguro, pastores, y esto ha sido mi oración y Dios me ha confirmado cuántas veces que me he arrodillado junto con ustedes, que tras este tiempo de prueba se producirá una explosión de avivamiento, una explosión de iglesias llenas, una explosión de gente que desea oír las cosas del Señor, una explosión financiera. ¿Por qué no? Porque hay un Dios que sabe trabajar a través de esta prueba. Por eso dice la palabra del Señor, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, algo produce. 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí el Espíritu Santo a través de Santiago extiende un poco más. Ya no solo va a ser paciencia, dice, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿cómo obtenemos eso? El verso número 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga, pastor, ahí entra en cambio la sabiduría. Será entonces la sabiduría la acción que toma Dios para que esa prueba produzca todo a nivel completo, no solo paciencia, sino también las otras cosas que nos hacen falta. Verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a cada uno abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pastores, qué básico es la sabiduría aplicada. La inteligencia me da conocimiento, pero la sabiduría aplica el conocimiento a lo que yo ya sé. Por eso mucha gente es muy inteligente, pero le falta sabiduría. Ni más ni menos lo que habló Cristo cuando habló de los cimientos. El necio sabe, pero no hace. El sabio sabe y hace. Ahí está la diferencia. Y Santiago dice, entonces, la prueba va a producir algo. Y reciba esa palabra, pastor. Reciba para su iglesia, para su ministerio. La prueba se tejen cosas gloriosas para mañana. En la prueba se establecen cosas increíbles. Por eso, en la prueba usted prepárese, haga proyectos, sea creativo, reinvente. Es una palabra que se está usando mucho ahora, ¿no? Reinvéntese, reinvente sus finanzas, comience las microempresas. Hoy la gente comienza a crear cosas en la prueba. Dicen que escuché el testimonio del pastor Jess que decía que en su iglesia, en Estados Unidos o en Florida, había una persona que ante la escasez de papel higiénico mundial creó un sistema para que en las tazas de baño haya opere algo así que cumpla la función de papel higiénico. Vendía a $200 eso. Impresionante, ¿no? La creatividad hizo rico al hombre en medio de la pandemia. Qué increíble, ¿no? ¿Y cuántos hombres más a través de los grandes recesos que en la vida ha tenido, se han puesto, se han colocado y han sacado lo mejor de la prueba porque les produjo en ellos? Y estamos orando, pastor, y tenemos que orar para que esta prueba no nos haga decaídos. No digamos retrocederé con mi iglesia en ninguna manera, sino que produzca en ti con la sabiduría que tú le das, que tú tienes de Dios y que Dios te da. ¿Ve? Cosas nuevas, reinventarse, creatividad. ¿Por qué no? Tal vez microempresas para tu familia, con ese ahorro que Dios nos va a permitir tener. Así, y repito, ahorro no es falta de fe. Ahorro significa más bien tener sabiduría para el mañana. Eso se define la palabra ahorro. No es falta de fe, sino sabiduría para el día de mañana. Entonces, que nosotros podamos gozar de aquella maravillosa experiencia de saber que Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes. Abraham, en el tiempo cuando más él tenía su prueba, puso a su hijo Isaac y Dios ahí lo bendijo.
increíble, ¿no? El propio Dios, nuestro Padre Celestial, en la cruz, ofrendando a su Hijo para luego, a través de Él, en su resurrección, darnos salvación y vida eterna a todos los que nos hemos creído en Él. Por eso, en el tiempo de escasez, hermano, es el tiempo de sobresalir. Escuche esto que le digo. Cuando tú haces lo que nadie hace, como lo hizo Isaac, Dios te da lo que nadie tiene. Cuando tú haces lo que nadie hace, Dios te da lo que nadie tiene. Hagamos entonces hoy un compromiso de parte del Señor para poder decirle al Señor, dame esa sabiduría en medio de la prueba. Ayúdame a salir adelante en tu nombre. Y Él le va a dar, dice la palabra, abundantemente y sin reproche. Administre bien lo que tiene. Lo poco, repito, no es una calamidad. Lo poco, pastores, hermanos, es parte del proceso. Salomón dijo, hay momentos que se tiene y hay momentos que no se tiene. Hay momentos de sembrar y hay momentos de recoger lo sembrado. Para todo hay un tiempo. Y este es nuestro tiempo donde tenemos que decir, Señor, levanto la cabeza y que esta prueba produzca en mí. Y estoy seguro, pastores, que tras esta pandemia, tras este momento de dolor, nuestras finanzas van a mejorar. Nuestras finanzas deben crecer en el nombre del Señor. Es algo espiritual, pero el Dios al cual nosotros clamamos, el Dios que es nuestro Señor y Rey, el Dios que es nuestra primicia, honra todavía a los que a Él le honran. Y David lo dijo, joven fui y en el trayecto he envejecido. Y esa palabra, envejecido, con todas las pruebas que Él tuvo y las dificultades y debilidades. Pero Él acaba diciendo, pero no he visto justo desamparado, y Él se ponía en primera persona, ni su descendencia que mendigue el pan. Interesante. No faltará entonces el pan en nuestra mesa, no faltará la provisión necesaria. Jesús lo dijo, vosotros valéis más que los pajarillos. Así como se alimentan y comen y se visten bien, nosotros requerimos creer en Dios, tener esa fe, aplicarla en estos días, no desesperarnos, no hacer de la pandemia un momento de miedo. Mire que en el momento de miedo, este hombre, el siervo malo, por así llamarlo, le dijo, se expresó mal del propio Señor. Sabías que eras hombre duro, que recoge o no sembraste. O sea, le dijo al propio amo, eres un arbitrario y te llevas lo que no es tuyo. Eres un ladrón. Qué insensatez. Aquel señor que le confió talento, que le confió dinero, ahora este caballero, por el asunto de su miedo y de su incapacidad de hacer producir lo que le ha dado Dios, mire, le llama ahora con esos epítetos tan fuertes. En otras palabras, le dijo, tú eres un arbitrario y tú eres un ladrón. Y eso no es nuestro Señor. Nos ha dado capacidades, nos ha puesto cosas en las manos. Es hora, pastor, de comenzar entonces a ir más allá, de comenzar a creer que saliendo de esta pandemia no seremos un pueblo digno de lástima, seremos un pueblo luz y guía para los demás. Claro, que los demás vengan a ver qué es lo que está haciendo el pueblo cristiano, cómo lo ha aplicado, y diremos simplemente, son principios de sabiduría, son principios de fe, son principios de honra, y Dios nunca ha faltado, Dios nunca ha fallado. Hasta aquí la mano del Señor nos ha siempre imaginado. Fue Albert Einstein que dijo, es importante tener conocimiento, pero él dijo, pero más importante es tener imaginación. Él dijo, la imaginación, el recurso de la capacidad que te dio, siempre será más grande que el conocimiento. ¿De qué sirve conocer si tú no pones en práctica? En otras palabras, si no hay sabiduría para creerlo. Hermanos, que tras la pandemia nuestras iglesias sean bendecidas. Enseñemos eso a los hermanos, que no nos justifiquemos diciendo que por el miedo, que porque no hay esto, quitemos el hecho de, como el avestruz. ¿Ha visto el avestruz? Que mete la cabeza en el hoyo cuando se ve amenazado y el cuerpo le queda afuera. No hagamos eso. No logramos nada. Más bien en tiempos de prueba, levantemos la cabeza. David dijo, eres mi Dios el que levantas mis cabezas. Y en tiempos de soledad,
en tiempos de desierto. Es momento ahí cuando nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. No tener lástima, no creer que porque lo hacemos estamos haciendo mal. Claro, ayudemos al que hay que ayudar. Y yo creo que cada iglesia, en lo poco, en lo mucho, se ha ayudado. En cuanto podamos, compartamos lo que nos ha dado el Señor. Pero también es necesario que a la gente solamente le demos el pez, como decimos, sino que le enseñemos a pescar. Parte de esa enseñanza de la pesca es enseñar estos principios. No temer, hermanos. No agarrar miedo, sino poder hacer en lo poco, en este tiempo, que es la pandemia, que no la vemos como una maldición, sino como una oportunidad que nos ha llegado para poder sobresalir, para poder brillar, para poder tener. Y el profeta le dijo a la mujer viuda, recuerdan, no te va a escasear ni la harina ni el aceite de tu tinaja, si no tendrás. Cuando la mujer se propuso a dar de lo poco en su año, en su tiempo, en su temporada de sequía, en su temporada de pandemia. Pastores, es hora de comenzar, es hora de seguir y los animo a que desechando todo temor o controlando todo temor, nos lancemos adelante. Y como dije en uno de los mensajes anteriores, así como la casa de Saúl iba debilitándose y la casa de David iba fortaleciéndose, creer que todo lo que es pandemia y todo lo que ha traído como secuela va a ir y tiene que ir secándose, debilitándose en el nombre de Jesús, para que la casa de David, que representa la redención, que representa el milagro que vino Jesucristo a dar su vida por nosotros y a resucitar, se va fortaleciendo. Creamos eso hoy más que nunca y apuntemos más allá. Habrán cosas quizás en la iglesia que hacer, habrán cosas que ajustar un poquito. Claro que sí, cada pastor tiene su propia realidad. Habrán cosas de ir ajustando de a poco, enseñando a la congregación. Gastos menores, apagar luces, no consumir mucha electricidad, etcétera, etcétera. Pero cada cual tendrá que hacer un protocolo y un inventario de racionamiento en sus propias iglesias, hablando de los pastores, en nuestras casas, etcétera, etcétera. Pero es parte del proceso. Lo hacemos con felicidad, lo tomamos con altura, no desmayamos, hermanos pastores, porque tenemos un Dios que todavía cuida a los suyos y que respalda al que ha llamado. Si te ha llamado Dios, Dios estará contigo hasta el fin del mundo. Yo quería compartir eso, pastores, me dieron 30 minutos más o menos, y si hay preguntas, compartimos, y si hay motivos de oración, ¿por qué no? Amén. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Una bendición poder escuchar. Y qué precioso ese mensaje de ánimo, de esperanza, de exhortación, ¿no? Que en estos tiempos de adversidad, Dios está con nosotros esperando la creatividad. Amén. Y bueno, añadiendo, ¿no? Y que alguno esté a falta de sabiduría, dice Santiago mismo, no pídasela a Dios y Él dará en abundancia y sin reproche. Entonces, en estos días es cuando más nosotros tenemos que poner en práctica esa creatividad. Bendito Sí. Dios. Entonces, vamos a tener el tiempo de preguntas y así que le pido que por el chat me pongan allí si tienen alguna pregunta para el pastor Alejandro. Todavía no llegan. Bueno. Los hermanos están de acuerdo, dice amén, excelente. Abra el micrófono, pastor. Amén. Seguro. O contribuyen con algo más, sería bueno, una aportación. Estamos aquí todos aprendiendo. Ya. El pastor Dani Delgado dice, ¿cómo se puede crear un plan de ahorro como pastores? Repita la pregunta, pastor. ¿Cómo se puede crear un plan de ahorro como pastores? Personalmente, o sea, no como asociación, sino como personalmente, entiendo, ¿no? Sí. Es interesante lo que escuché al pastor Yes, que nos
hablaba de este asunto, decía del 100%, decía él, como costumbre lo tiene, él separa el 10% para diezmar, el 10% ahorra. Y esas dos cosas, tanto el diezmo como el ahorro, lo pone en la categoría de no negociable. O sea, eso no toca por nada. Y el 80% renta, comida, es negociable porque uno a veces paga una renta más, en otro lugar pagas menos, comes un día en tu casa, otro día comes en un restaurante. O sea, puede fluctuar. Pero dos cosas son básicas, pastores, para ese plan de ahorro. El asunto número uno, repito, de separar el diezmo, aunque sea en lo poco, darlo primero. Y número dos, el asunto de saber ahorrar, diezmar y ahorrar. Eso es básico para tener ese plan de ahorro, pero no, repito, negociable. Y cuando tengamos el ahorro, pastor, no dejarlo como algo que fue el problema del hombre que el Señor exhortó, ¿no? Que lo tuvo como algo guardado, sino saquémosle provecho. Veamos ahora cosas que están saliendo en el sentido de inversión.